Bueno, esta segunda parte de tuberculosis vamos a hablar específicamente de los diagnósticos, es lo que sería nuestro prepráctico, así que vamos a explayarnos en todos los tipos de diagnósticos que se hacen en la actualidad. Dentro de los diagnósticos, como habíamos visto en la teoría, el clínico es presuntivo, necesitamos confirmarlo con el laboratorio. El diferencial por sí solo no podemos hacerlo, necesitamos la herramienta o el complemento del laboratorio, con lo cual nosotros vamos a centrarnos en este momento en hablar del diagnóstico complementario. El diagnóstico complementario, que es el que va a basar la mayoría del diagnóstico a campo, que es lo que se realiza. Para ello tenemos que recordar de inmunología, cuando vimos cómo era el diagnóstico alérgico, a qué llamábamos diagnóstico alérgico, a una reacción que es de tipo de hipersensibilidad retardada, de tipo 4, que es producida por la consecuencia de la inoculación de tuberculina en el organismo. Acuérdense que habían distintas clasificaciones del diagnóstico alérgico, pero nosotros nos vamos a centrar en esta tipo 4. Las tuberculinas, en realidad la que hoy se utilizan actualmente en el mercado, es el famoso PPD. ¿Qué es el PPD? Es el derivado proteico purificado del Mycobacterium bovis, y el PPD aviar es el del Mycobacterium. O sea que es una proteína, ¿sí?, que es la que vamos a utilizar como antígeno para producirnos la reacción de hipersensibilidad, que es lo que vamos a medir. Esta proteína, lo que tenemos que evitar en todo momento es que se desnaturalice, por eso debemos resguardarla de la luz solar y también de las medidas. Tiene que estar a temperatura de heladera a 4 grados centígrados. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que realizamos, que comenzamos a describir lo que es el diagnóstico complementario, donde vamos a realizar un diagnóstico de tipo alérgico, donde vamos a utilizar el antígeno que va a ser la tuberculina, el PPD, vamos a hablar de cuáles van a ser las pruebas intradérmicas, las pruebas diagnósticas intradérmicas aprobadas o habilitadas en el país. Son dos: la prueba anocaudal de rutina y la prueba cervical simple de saneamiento. Vamos a ir explicando paso a paso cada una con unas imágenes. Para poder proceder a la aplicación de las tuberculinas, debemos recordar que lo más importante es que estas tuberculinas son intradérmicas, con la cual quiere decir que la inoculación debe ser en la dermis, no subcutánea. Y es muy importante que tengamos en cuenta las instalaciones en las cuales vamos a trabajar, a realizar este trabajo. Debemos poseer manga, porque tenemos que tratar que el animal se mueva lo menos posible, a su vez con bretes y cepos, y corrales como para poder ir separando lo que vamos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos programar y coordinar con el productor, con el dueño del establecimiento, con qué contamos para poder realmente hacer el trabajo del diagnóstico de la tuberculinización. Entonces decimos que debemos contar con instalaciones, no necesarias como estas, pero debemos contar con un cepo o con una manga donde podamos poner unos animales unos al lado de otros y podamos trabajar en forma individual, con la consideración de que debemos evitar que el animal se mueva. En este caso estamos trabajando en la manga, colocando los animales
varios animales que estén apretados unos con otros, que no se puedan mover, un ayudante levantando la cola y el otro realizando la tuberculinización. Es muy importante, como decíamos, de la manera que nosotros encontremos que el animal no se mueva y que nosotros no nos lastimemos, las medidas de bioseguridad que tenemos que tener en cuenta para trabajar. Como ven en estas imágenes, estamos trabajando en una manga, estamos trabajando con alumnos de la facultad, fíjense que están con guantes. Es importante que cuando trabajemos tengamos en cuenta las razas con las que estamos trabajando, que no nos lastimemos con el tema de las guampas cuando nos agachamos, porque justamente lo primero que acercamos o para ver mejor es la cabeza. Entonces justamente son las medidas que tenemos que cuidarnos nosotros unos a otros para poder seguir trabajando. Esto para mostrarle de mayor a menor en una instalación donde ustedes tenían manga, cepo, y en otras instalaciones donde no cuentan con toda la infraestructura necesaria, pero sí es importante, volvemos a recalcar, que el animal no se mueva. Con respecto a esta imagen es muy importante tener en cuenta lo que decíamos, el cuidado de que no haya otro animal atrás. La persona, lo peor, está muy agachado, está para ver justamente lo que está haciendo, pero tengo que tener la precaución del animal que viene por detrás. Para que vean que en la manga también se puede trabajar siempre y cuando los animales sean mansos, como ven acá. Pueden trabajar sin necesidad de encepar. Continuando ya con el procedimiento, tenemos que el otro ítem a desarrollar es la identificación. Decíamos que hoy eso ya está resuelto porque son las caravanas de origen, donde figura el establecimiento, donde figura el productor, donde está el dueño del animal. Eso hoy ya está solucionado. O también puede ser con cuando no se cuenta con las caravanas, con números a fuego en el animal, pero poder identificar justamente al animal con el cual se le toma la muestra o se le hace la tuberculinización. Dentro de los materiales necesarios para trabajar, tenemos que tener en cuenta que el PPD, decíamos que la tuberculina, como ven, está en una conservadora con un conservante, ya que es una proteína y que tenemos que evitar que esa proteína se desnaturalice. Y nosotros no nos vamos a enterar porque lo vamos a saber recién cuando volvamos a hacer una tuberculinización, porque vamos a estar muy contentos porque el producto que nosotros le colocamos no va a reaccionar porque está desnaturalizado y nosotros vamos a creer que el animal es negativo. Bien, entonces muy importante cuidar que esa proteína no se desnaturalice. Aparte del PPD, nosotros debemos contar, el PPD, viene la dosis que se utiliza del PPD es del 0,1 mililitros, por lo cual la jeringa, como ustedes ven, debe ser una jeringa especial para la tuberculina, que son jeringas de tuberculina, donde la aguja también es muy importante porque decimos que tiene que ser intradérmica, donde debemos contar con un calibre que es para medir el pliegue de la piel, para poder de esa manera evaluar si realmente el animal reacciona o no, que no sea una medida subjetiva, sino que sea objetiva, y también contar con un algodón y alcohol, como van a ver después ustedes en el video, que para cargar la tuberculina utilizan una aguja descartable, desinfectan el frasco para poder cargar y cambian la aguja y le ponen la aguja luego que es para inocular. Este video después lo van a ver al final, cómo prepara
la doctora los elementos necesarios para tuberculinizar. Muy bien, continuando con los procedimientos para la tuberculinización en bovinos, explicando lo que es la técnica de tuberculinización intradérmica en el pliegue no caudal. Vamos a decir que la misma se realiza del lado izquierdo, que usamos el pliegue interno del pliegue de la cola, para lo cual tenemos que levantar la cola, no tensarla tanto para que se forme ese pliegue. Y ahí, como ustedes ven en la imagen que se está mostrando con el dedo índice, cuál sería el pliegue, dónde debiera estar. En algunas vacas o en algunos animales no tienen ese pliegue formado y lo deberíamos formar. Es en el tercio medio de ese pliegue donde debiera estar, no muy cerca al ano, para que al esfínter del ano, digamos, para que si eso reacciona no comprometa con el esfínter, con lo cual una vez que identificamos la zona, la limpiamos. ¿Limpiarla de qué? No con con sustancias que puedan irritar la piel como alcohol o desinfectantes, sino simplemente con un trapo que esté seco y con la misma humedad de la materia fecal limpiamos la zona. ¿Sí? Una vez que identificamos la zona, medimos, ¿sí?, para tomar con un cutímetro el pliegue preinoculación, y después se procede a la inoculación intradérmica. Fíjense que en la imagen de abajo se observa la pápula como debiera quedar una vez que inoculamos el PPD, que significa que está en el lugar correcto. Esta otra imagen es para demostrar con ya la jeringa y aguja cómo se observa la punta de la aguja dentro de lo que es el pliegue de la piel, y de esa manera se produce la descarga de 0,1 mililitro y cuando retiramos la aguja se forma la pápula. Si no vemos la pápula, quiere decir que no fuimos con la inoculación en forma subcutánea, y eso debemos anotar también en nuestra planilla de trabajo para cuando volvamos a leer tener en cuenta esas consideraciones en ese animal en particular. Estas son otras imágenes de otros animales. Fíjense cómo a la inspección se nota una diferencia en la que está hacia la derecha, una diferencia entre el pliegue derecho interno y el pliegue izquierdo interno, donde nos dice que hay una reacción. ¿Está? Entonces es necesario que midamos, como estamos viendo en la otra imagen, el del lado derecho para comparar, para tomarlo como referencia, y el lado izquierdo es esa diferencia, es la que vamos a anotar en nuestra planilla y es la que va a tener el criterio de clasificación. En esta imagen lo que estamos observando es a las 72 horas, lo primero que hacemos es inspeccionar, mirar. Fíjense cómo se nota la diferencia de tamaño entre un pliegue y otro, por más que es un animal que tiene una buena conformación corporal. Y cuando palpamos nos llama la atención esa consistencia, ¿está? Y ahí es lo que tomamos luego las medidas. Tenemos que recordar que esa inflamación es característica, y que si tuviera temperatura, si tuviera color, dolor, rubor, sería no podríamos evaluar la respuesta a la tuberculina, porque quiere decir que se contaminó la tuberculinización. La aguja pudo haber tenido materia fecal, con lo cual nosotros introducimos un poco de materia fecal o algún otro
o algún otro contenido externo, digamos, con lo cual el animal está reaccionando en forma inespecífica. Y ante esa situación no podemos medir, tenemos que anotar en nuestra planilla de trabajo que ese animal debe ser tuberculinizado a los 60 días. A las 72 horas vuelvo al mismo establecimiento, juntamos los animales y lo que primero hacemos, levantamos la cola y miramos, inspeccionamos que el pliegue izquierdo tenga esté de la misma manera que el pliegue derecho. Si nos llamara la atención por alguna cuestión en particular, palpamos para ver si realmente hay una diferencia de tamaño o alguna situación que nos llame la atención, ¿sí? Y después procedemos a medir. Se mide el lado derecho para tomarlo como referencia normal si no lo medimos previamente, y luego se mide el lado izquierdo donde nos llama la atención esa deformación, que esa deformación tiene una característica particular. Esa deformación es fría, indolora, se mueve con la piel y tiene una consistencia diferente, aumentada a la de la piel, ¿sí? No posee los puntos cardinales de la inflamación inespecífica, porque recuerden que nosotros estamos midiendo una reacción mediada por células que nos va a dar una reacción específica. Con lo cual, esa inflamación, como decíamos, es fría, indolora y se mueve con la piel. Esa diferencia, esa medición que nosotros tomamos, tenemos que hacer una diferencia entre el inoculado preinoculado o el lado derecho con el izquierdo, ¿sí? Si esa diferencia es menos de 3 milímetros, consideramos el animal negativo. Si esa diferencia es de 3 a 5 milímetros, consideramos al animal sospechoso. Si esa diferencia es de más de 5 milímetros, consideramos al animal positivo, ¿sí? Esos son los criterios de lectura o la clasificación de la lectura a las 72 horas de la inoculación. A partir de ahora vamos a desarrollar otra prueba, ¿sí? Hasta ahora estábamos desarrollando la prueba anocaudal, ahora vamos a dedicarnos a la prueba cervical simple. Decíamos que esta es una técnica, una prueba más sensible, que trabajábamos a partir de rodeos que habían dado ya positivo, que sabíamos que había tuberculosis. A diferencia del anterior, en este caso sí o sí tenemos que inmovilizar al animal. ¿Por qué enceparlo? Porque lo primero que tenemos que hacer, primero es en la zona del cuello, a 15 centímetros del ligamento nucal, cortar el pelo, más o menos 12 centímetros de diámetro, una circunferencia, para proceder a cortar el pelo. No es necesario rapar ni depilar como si fuera una cirugía, sino cortar el pelo para que podamos ver que realmente la inoculación está bien realizada. En este caso sí se mide, sí o sí, en forma preinoculación. Anoto en la planilla la medición, inoculo también 0,1 mililitros del PPD en la región cervical. Se tiene que formar la pápula de la misma manera que se formaba la pápula en el pliegue anocaudal, se tiene que formar acá en el pliegue cervical. Y a las 72 horas vuelve el animal para ser revisado nuevamente. En este caso es similar al anterior. Tenemos que primero mirar si hay un aumento de tamaño, palpar,
La reacción sigue siendo la misma, es fría, indolora, se mueve con la piel. Y si me llama la atención, veo, palpo, paso al próximo paso, que es medir, ¿sí? En ese caso tengo que mirar cuánto midió la reacción anterior, medir en este caso, y esa diferencia es la que voy a decir: menor de 3 el animal es reaccionante negativo, mayor de 3 es reaccionante positivo. Con respecto a este cuadro, es para comparar las pruebas tuberculínicas en el ganado bovino, donde comparamos la caudal, la del pliegue no caudal y la del pliegue cervical simple, y los casos especiales que se utiliza la comparativa doble. Vamos a usar la PPD bovina, que viene a una concentración de 1 miligramo por mililitro, que estamos hablando de, esa es la PPD bovina, y la PPD aviar es de 0,5 miligramos por mililitro. Esta PPD se usa en forma general cuando nosotros no conocemos cuál es el estado de situación de un rodeo y nos llaman para averiguar en qué situación está con respecto a la tuberculosis. Entonces, como primer prueba, o sin saber cuál es el estado del rodeo, vamos a utilizar la del pliegue no caudal, ¿sí? Vamos a utilizar esta técnica con una dosis de 0,1 mililitro. El lugar de inoculación es a nivel del pliegue no caudal, siempre del lado izquierdo, por una cuestión de operatividad, de cuando vengan la gente del SENASA, la supervisión del SENASA, sepa que siempre hacemos del lado izquierdo, con lo cual si hubiera alguna lesión en piel, como podemos ver después más adelante, y necesitamos hacer del lado derecho, debemos anotar en nuestra planilla de trabajo que la vaca 342 se le realizó la tuberculinización del otro lado. La lectura de esta prueba no caudal se hace a las 72 horas, más o menos 6 a 8 horas. El intervalo entre pruebas es no menor de 60 días. ¿Por qué es eso? Porque nosotros necesitamos que el animal se desensibilice, ¿está? Porque estamos hablando que es una prueba intradérmica, que es, aparte de ser intradérmica, la inmunidad es de tipo celular. Con lo cual vamos a clasificar a las 72 horas, cuando vayamos a leer, vamos a clasificar en más de 5 milímetros de diferencia entre la lectura preinoculación y posinoculación. Decimos que es más de 5 es positivo. Después vamos a tener la otra técnica, que es la cervical simple, que esta técnica la vamos a utilizar cuando nosotros ya sabemos que tenemos tuberculosis en el rodeo, con lo cual es la limpieza de los rodeos infectados. Es una técnica que es mucho más sensible. Vamos a aplicar 0,1 mililitro también. La diferencia es con la otra de técnicas, que acá tenemos que encepar sí o sí al animal. Tenemos que colocarle en el cuello a nivel de la zona media, y se lee también a las 72 horas, y la aplicación entre la próxima prueba, el intervalo es no menor a 60 días. En este caso es más estricto
la diferencia, porque estamos considerando que estamos partiendo de un rodeo positivo, con lo cual estamos diciendo que la diferencia de más de 3 milímetros entre la preinoculación y la post se considera positivo. Y después está la cervical comparativa, que es la que decíamos que se usaba en casos especiales, donde sabíamos que había reaccionado ya a la bobina y estaríamos sospechando de que pudiera ser una paratuberculosis. Entonces podemos hacer las dos técnicas, las dos PPD, se utiliza la PPD bovina y la PPD aviar. Se coloca en el cuello, se separa 12 centímetros una de otra, se lee a las 72 horas y la diferencia entre la bovina al aviar es la que se considera como animal, como positivo. La mayor diferencia que haya entre una u otra es la que se considera como positiva. En este caso vamos a empezar a ver la tuberculinización en las otras especies. En este caso estamos hablando del ovino. Al ovino lo tendríamos que sentar como si estuviéramos por revisar los testículos, por ejemplo. Una vez que lo sentamos, podemos hacer a nivel del pliegue axilar, que para ese caso utilizamos el mismo criterio que la del pliegue cervical. Debemos medir antes, como ven en la imagen superior izquierda, anotar en la planilla, inocular 0,1 mililitro del PPD bovino, como verán. Se tiene que en la otra imagen observar la pápula, ¿sí? Y tiene que quedar esa pápula marcada. A las 72 horas se procede a la lectura. Más de 3, reacción positiva, menos de 3, reacción negativa. En el caso de las cabras, vamos a utilizar la tuberculinización, pero a nivel del pliegue caudal, como están viendo en las imágenes, siempre del lado izquierdo también, ¿sí? Vamos, una vez que identificamos el lugar, es el pliegue interno. En la mitad del pliegue interno, similar al bovino, podemos medir preinoculación, marcamos el lugar y inoculamos 0,1 mililitros también del PPD bovino. Se debe formar la pápula de la misma manera porque es intradérmica y volvemos a las 72 horas a leer de la misma manera, primero inspeccionando, después palpando y después midiendo con el calibre. También en caprinos podemos utilizar la prueba cervical si queremos acelerar este proceso de saneamiento en un establecimiento, en una majada, y sabemos que hay antecedentes de tuberculosis. Ubicamos tercio medio del cuello, a 15 centímetros del ligamento nucal, cortamos el pelo primero, ¿sí? Medimos antes. Igual que en el caso del bovino, inoculamos 0,1 mililitros y a las 72 horas procedemos a la lectura. Fíjense cómo en la otra imagen hacia la derecha se observa la inspección, ya que el animal hay una reacción, se la palpa de la misma manera, fría, indolora, se mueve con la piel y procedo a medir con el calibre y la diferencia del preinoculación con el posinoculación es lo que me va a dar el criterio. Más de 3 milímetros de diferencia consideramos al animal positivo. Con respecto a la tuberculinización en los porcinos, esto es un modelo para mostrarle, era un cerdito que teníamos acá en el hospital. En realidad se hace en animales adultos. La tuberculinización se utiliza en la base de la oreja, como ustedes van a ver, en la piel de la base de la oreja. Es intradérmica también, pero tienen que recordar que los cerdos son sensibles al Mycobacterium bovis, como también
al Mycobacterium, al complex aviar, con lo cual se le va a poner del lado izquierdo PPD bovina y del lado derecho PPD aviar. ¿Está? Las dos con una dosis de 0,1 mililitro intradérmica. Se tiene que formar la pápula, ¿sí? De los dos lados, y la diferencia que en el cerdo se lee a las 48 horas, justamente si reacciona o no va a haber un proceso inflamatorio. Este video está al final de la presentación juntos con los otros videos para que los vean en forma separada por el tamaño o el peso de la presentación del PowerPoint. Entonces este cuadro, a manera de cuadro comparativo, nos sirve para hacer un resumen de que en el cerdo la dosis es de 0,1 mililitro, el lugar donde se coloca es en la base de la oreja y se lee a las 48 horas, se colocan las dos PPD, la cabra también 0,1 mililitro, tanto en el pliegue anocaudal como en la tabla del cuello, se lee a las 72 horas, igual que en la oveja, que se coloca en el pliegue axilar, 0,1 mililitros y se lee a las 72 horas, y las aves se utiliza el PPD aviar solamente, la dosis es la única especie que es 0,05, se coloca en la barbilla y se lee a las 48 horas igual que en el cerdo. Bueno, hasta acá explicamos cómo es la tuberculinización en las distintas especies, cuáles son los procedimientos, cómo se realiza, qué se utiliza. Ahora vamos a hacer como si fuera un resumen de la legislación, de cuál es el manejo sanitario, qué es lo que ustedes tienen que recordar. Primero, que existe una figura que es el veterinario acreditado, que es el que trabaja en el saneamiento sanitarista de estas enfermedades, que es el que va a realizar la tuberculinización en los establecimientos, que va a hablar con el productor y que él va a ser el corresponsable sanitario de las actividades que tengan que ver relacionadas con esta enfermedad dentro de su establecimiento, ¿sí? Entonces firma todo es un protocolo que depende de cada provincia, El SENASA lo tiene normado en vía general para todo el país y después las provincias los adaptan a ese protocolo. Entonces, ¿cómo se hace el control de la tuberculosis bovina? Se detectan bovinos por la prueba tuberculínica no caudal. Una vez que se hace la prueba no caudal como primera prueba, los animales que son negativos a la prueba pueden repetir la prueba a todo animal mayor de 3 meses entre 60 y 90 días. Si dan negativo, son 2 pruebas consecutivas negativas con un intervalo de 60 a 90 días, 60 días como mínimo, ¿sí? Puede llegar a ser un rodeo libre con certificación oficial y ser oficialmente libre. Volvemos al comienzo. Si se hace la prueba no caudal y se detectan animales sospechosos, yo necesito aclarar esa situación sospechosa, volver a repetir la prueba, ¿sí? O eliminarlo como animal positivo. Todo animal positivo no debe volver a someterse a otra prueba, debe ser eliminado. Esta es la explicación resumida de lo que sería cómo procedo ante los resultados que voy teniendo de la prueba tuberculínica. Bueno, ante cualquier consulta, pregunta, estamos disponibles. Es un material muy amplio, es muy difícil resumirlo para ustedes en tan poco tiempo que puedan comprender. Tenemos muchos videos, muchas imágenes, pero no podemos subir todo, así que esperamos que cualquier cosa que no haya sido clara, que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias. Y esta es una imagen que nos ha quedado de ayudantes nuestros, hoy ya colegas trabajando, que siempre han colaborado para las clases de enfermedades infecciosas.
Bueno, muchas gracias chicos. Estamos, como les decía, hay demasiado material. Vamos a subir lo que es la legislación. No dimos mucho lo que es la tuberculosis en el hombre porque ustedes lo van a ver en realidad en el año que viene en salud pública. Y como les digo, es difícil resumir un tema tan importante como este y tan amplio.